participantes de estas jornadas es Enrique Lillo, coordinador de los servicios jurídicos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que es quien nos acompaña esta mañana en la entrevista. Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días. En la actualidad no soy coordinador porque estoy jubilado. Pues está jubilado, ¿no? Pero Sí, sigo haciendo pleitos en el marco de la actuación que yo tenía en comisiones obreras, pleitos residuales que vienen de atrás. Porque uno deja de ser abogado laboralista. Quizá no, ¿eh? Pero yo sí es verdad que el ritmo de trabajo que tenía cuando estaba no lo tengo, claro. puesto que ya no tengo, digamos, obligaciones inmediatas, Sí. pero sí la de venir a la jornada, porque yo por Asturias siempre he tenido una predilección sindical por toda la historia del movimiento obrero asturiano. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, por su intervención de hoy en este coloquio, que es precisamente hoy al mediodía. Lleva por título El derecho y la defensa jurídica como arma sindical en la consecución de un trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Un trabajo decente es un trabajo regulado, con convenio colectivo, o en su caso, si no hay convenio colectivo, con la aplicación del salario mínimo interprofesional, que felizmente ha tenido subidas importantes en los últimos años gracias al gobierno de coalición, y es un trabajo donde hay prevención de riesgos laborales, hay protección de despido, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo decente. Todo eso relacionado, entiendo, con las empresas, porque le voy a decir que muchas veces hablamos de personas que tienen un trabajo, pero no les sirve para luego su día a día pagar sus gastos básicos. Porque uno de los problemas que tiene España, desde mi punto de vista, es la insuficiencia salarial. Es decir, las retribuciones salariales no están conformes con la subida de los precios y no están conformes sobre todo con el precio de la vivienda, donde ha habido mucha especulación por parte de fondos buitres y donde los poderes públicos han actuado dejando actuar a esos fondos buitres en vez de poner limitaciones. El caso más flagrante fue lo que ocurrió en Madrid, donde el Partido Popular, a través de la alcaldía de Ana Botella, vendió mucha vivienda social a un precio, en mi opinión, muy bajo al fondo buitre. Y el fondo buitre lo primero que hizo fue intentar, por encima de todo, subir los precios de los alquileres sociales de todos los inquilinos beneficiarios de aquella vivienda de protección oficial. Resultado, que muchos sufrieron desahucio y tienen problemas sociales importantes. Claro, porque tener un trabajo no te exime de tener precariedad hoy en día. No te exime de ganar lo suficiente como para pagar el altísimo precio que tiene la vivienda en España, que es uno de los principales problemas sociales que hay. ¿Y cómo lo regulamos? Pues eso, yo creo que tiene que haber una actuación de intervención de los poderes públicos. Si la ley esta de zonas tensionadas puede paliar en gran medida el problema siempre y cuando las comunidades autónomas sean beligerantes. Si las comunidades autónomas se acogen al derecho sagrado de propiedad privada y de que lo regule el mercado y la libertad de empresa, pues entonces nunca arreglaremos el problema de la vivienda. Claro, aquí está también que cada comunidad autónoma puede tener su propia legislación y que... ¿no? Es que el problema es que en el marco constitucional el desarrollo y la vigilancia de la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Y entonces eso no tiene... Quiero decir, eso es así, es así. En un marco de distribución territorial del poder del Estado, en donde las comunidades autónomas tienen mucho poder y mucho que decir. Bueno, hemos venido a hablar de lo que es un trabajo decente, ¿no? Sí. Enrique, ¿cuál es el papel que tienen los sindicatos para que la gente consigamos tener ese trabajo decente que nos permita vivir? Ya no, a lo mejor no quieren hacernos millonarios o ricos o que nos sobre, ¿no? Pero que podamos vivir el día a día. Bueno, el papel de los sindicatos de clase, entiendo, Sí. Es decir, no sindicatos de estos corporativos que lo único que velan es por una categoría profesional específica, conseguir mejoras exclusivamente para esa categoría. El papel de los sindicatos de clase es un papel muy importante. Yo soy los que digo que aunque merezcan mucha crítica, siempre hay que ser respetuosos con las organizaciones sindicales. Yo recuerdo cuando iba a la OIT que había un gran sindicalista belga, que además era de los sindicatos cristianos belgas. Y me acuerdo que aquel hombre en el grupo de trabajadores decía: cuiden sus organizaciones, mimen sus organizaciones, hay que potenciar la organización. Y entonces yo creo que aquí
hay que estimular a los sindicatos para que jueguen un papel en la subida salarial del convenio colectivo y en todas las adopciones de medidas de actividad sindical que sean factibles. ¿Cree que a lo mejor la sociedad ha perdido esa confianza en los sindicatos? Quizá sí, quizá porque no hemos sabido transmitir, ni siquiera a través de la educación, la memoria colectiva de los sindicatos. Es decir, en España no solo hay un problema de memoria democrática, donde la derecha española, que yo creo que en gran parte porque es hija del franquismo, digan lo que digan, pues es un tema incómodo el de la memoria democrática. Claro, si la memoria democrática no se fomenta, pues en la escuela tampoco se fomenta la memoria colectiva que exige pues que se explique que sin sindicatos no hay trabajo decente adecuado. Y eso yo creo que es un déficit que hemos tenido en la educación pública y también en el conjunto de información de la sociedad española. Claro, pero lo que hacen los sindicatos es defender nuestros derechos, o bueno, lo que es nuestros intereses. Exactamente. Sí, se lo digo porque hay muchas veces que los trabajadores, por miedo o temor a una represalia por parte del empresariado, pues quizás no actúan, ¿no?, como debiera, y acuden en este caso a ustedes, a los sindicatos, para hacer esa defensa. Sí, es que en España es curioso que la actividad sindical nunca ha estado bien vista en muchas empresas. Había una frase histórica de Comisiones Obreras de Marcelino Camacho que decía que la democracia entre en las empresas. Entonces, lo que ha entrado ha sido la cultura del miedo y de la sumisión. Y claro, ahí hay un hándicap importante. La cultura del miedo y de la sumisión te lleva a la parálisis, a no atreverte a reivindicar tus derechos. Y entonces lo fundamental es atreverse a reivindicar, a atreverse a exigir los derechos laborales y a ejercer la actividad sindical, que es defender estos intereses a través del encuadramiento en los sindicatos de clase organizados. Enrique, uno de los temas también que se va a debatir en la escuela, aunque creo que ya no va a estar presente usted, ¿no?, durante esos días, es lo de la reducción de la jornada, ¿no?, que se ha conseguido el proyecto de ley que tiene que aprobarse, pasar esas de 40 horas a las 37 horas y media. Parece, no sé si va a salir adelante o si no, depende todo de Junts, ¿no?, de esa decisión que adopte al final. Yo espero que ese proyecto de ley fomentada por la vicepresidenta. Sería también un trabajo decente, ¿no?, esas 37 horas y media. Yo creo que ese proyecto de ley, auspiciado por la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, espero que cuaje definitivamente, porque eso sería importante no solo para el éxito de Yolanda Díaz, que no es un éxito personal, es un éxito colectivo. Es decir, hay que reducir la jornada por calidad de vida y se dice también por reparto de empleo, es decir, que si se generan más vacantes, pues que se cubran con trabajadores, que para eso hay lista de paro y hay parados. Y en eso los empresarios estarían de acuerdo, porque se puede reducir la jornada, pero no contratar a personal. No tienen obligación, salvo que surja vacante. Lo que pasa es que yo creo, lo mismo decimos, la cultura empresarial española quizá se ha fomentado mucho la visión a corto plazo del beneficio y el ahorro de costes. Y a veces no se tiene en cuenta que tener el personal necesario es garantía de éxito económico en muchas actividades, sobre todo en actividades turísticas, en actividades del sector servicio, en actividades bancarias, etcétera. Hombre, siempre tener al trabajador contento hace que el trabajo sea bueno para todos. Evidentemente, para un lado y para un otro. trabajador descontento no tiene la misma productividad, ni la misma, por así decirlo, incentivo para trabajar y que la empresa gane dinero. Que la empresa gane dinero, que está muy bien, pero que también repercuta en el salario de los trabajadores. Vamos a hablar de los ERTEs y de los ERES, que está muy, bueno, que cada vez hablamos más de ellos, ¿no? Me pregunto hasta qué punto se excede su aplicación, ¿no?, si se abusa tanto de utilizar los ERTEs como los ERES. Vamos a ver, los ERTEs, estuvo muy bien diseñado la política de ERTEs durante la pandemia.
por razones obvias. Fue un gran éxito del gobierno, entre otros. Este gobierno que con la derecha que tiene continuamente le montan el número y solo hablan de corrupción, en vez de hablar también de las realidades inmediatas y de las necesidades inmediatas de la gente. Esos ERTEs salvaron muchos puestos de trabajo, porque la pequeña empresa en España, de hecho desaparecieron bastante, pero tenía riesgo de un cierre masivo de negocios por la crisis desencadenada por el COVID. Entonces aquello fue una fórmula de éxito. Ahora bien, que hay muchos ERES y muchos ERTEs. Bueno, los ERTEs yo creo que es distinto de los ERES, porque los ERTEs pueden contribuir a la supervivencia de la empresa, puesto que es una medida coyuntural y transitoria donde la empresa se ahorra el salario y el trabajador cobra la prestación por desempleo. En cuanto a los ERES, pues en cuanto a los ERES, todos sabemos que la reforma laboral del Partido Popular del 2012 suprimió la autorización administrativa previa y decidió como política laboral no aplicar el acuerdo interconfederal de aquel año, sino aplicar medidas unilaterales contrarias a lo que había prometido en las elecciones generales. Y estas medidas unilaterales era el despido colectivo. Felizmente, esta promoción del despido colectivo sin autorización previa fue, por así decirlo, paliada o amortiguada sus efectos por la doctrina judicial, fundamentalmente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y también por la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, donde decía que tenía que haber una información previa suficiente y un verdadero periodo de negociación colectiva dentro del periodo de consultas. Porque ¿hasta qué punto esa utilización puede deslocalizar las empresas? Bueno, la deslocalización de las empresas, evidentemente, las empresas cuando se deslocalizan, lo primero que hacen es el cierre de unas instalaciones que exige un despido colectivo. En España tenemos varios ejemplos, sobre todo de multinacionales. Entonces, la manera de reaccionar es la reclamación judicial contra esa medida de despido colectivo y tratar de conseguir que se declare despido colectivo nulo por no cumplir los requisitos legales de información previa y de negociación colectiva real dentro del periodo de consultas. El ejemplo que lo tenemos es, yo creo que había aquí un centro también y otro en Galicia. Alcoa. Entonces, aquello hubo sentencia importante de la Sala de lo Social de Galicia, que yo sepa. Viene a la escuela Anita Sirgo, hablamos de Anita Sirgo, histórica comunista, referente de la lucha obrera y de la lucha contra el fascismo, que forma parte, ¿no?, de ese elenco de históricos dirigentes comunistas que lucharon, ¿no?, incansablemente para que España recuperara las libertades democráticas. Es una figura sin duda clave en la lucha antifrasquista, muy conocida aquí, sobre todo en Asturias, ¿no?, que murió en enero del 2024. ¿Existe hoy en día alguna figura como ella, como la de Anita Sirgo? Pues yo la verdad es que a bote pronto, creo, no se me ocurre otra persona, porque dada la peculiaridad de Anita Sirgo, que se convirtió en heroína, porque la clase obrera no solo tiene héroes, tiene también heroínas, y se convirtió en heroína, si mal no recuerdo, a raíz de las huelgas mineras, y cuando ella actuó en favor de la movilización de las mujeres, en apoyo a sus maridos o a sus compañeros. Y entonces ahí desempeñó un gran papel que indudablemente hace que para nosotros la figura de Anita Sirgo siempre siga siendo una figura imborrable en el recuerdo. Otras mujeres, ha habido mujeres, yo he conocido también líderes sindicales mujeres, pero claro, la Anita Sirgo tiene un simbolismo porque era una huelga que fue de las primeras que se articularon contra la dictadura franquista. Claro, eso es muy importante. Claro, también transmitirle, ¿no?, a lo mejor a los jóvenes quiénes eran esas figuras y lo que representaban y lo que quieren a lo mejor, ¿no?, de cara al futuro. Eso es lo que yo señalo que es una deficiencia de la educación pública española y de la propia información de la sociedad española, que no hemos sabido o no se ha sabido transmitir el contenido del mensaje simbólico que supone la existencia de estas figuras reivindicativas y por qué lucharon. Porque claro, los jóvenes no se les ha explicado bien lo que fue la dictadura de Franco.
No se les confunden a Franco con otro político. Y esto es imperdonable para nosotros, creo. Porque, claro, la dictadura de Franco no solo fue el desarrollismo de los años 60, cuando los falangistas son desplazados por tecnócratas del Opus Dei. La dictadura de Franco fue represión, ejecuciones de muerte. Eso es la dictadura de Franco, meter a la gente a la cárcel. La dictadura de Franco no es la cuestión del desarrollo económico, es la represión. Quizás a lo mejor es lo que habla, ¿no?, del sistema público, también que cambien a lo mejor los gobiernos, y una vez que cambien, llega al gobierno, cambie la ley educativa, puede hacer, ¿no?, y puede hacer también el compromiso de profesores, porque yo he oído de amigos y compañeros profesores que muchos no explican la historia reciente de España. Yo recuerdo que cuando estudiaba primero de Derecho, Historia del Derecho, el catedrático era un catedrático franquista. Y entonces se quedaba en la Edad Moderna. No se analizaba toda la fase del siglo XIX, ni siquiera la fase del siglo XIX y la fase del siglo XX, que es trascendental. Y esta laguna pues ha persistido lamentablemente. Le hemos invitado aquí al estudio a hablar con nosotros porque hablábamos, ¿no?, de que precisamente hoy al mediodía va usted a dar esa conferencia o una charla, coloquio, ¿no?, que es mejor, ¿no?, sobre el derecho y la defensa jurídica como arma sindical en la consecución del trabajo decente. Va a ser eso de lo que va a charlar, en este caso también con Carolina Moreno, ¿no? Que es, además, Carolina Martínez Moreno, la catedrática de Derecho del Trabajo. Es colaboradora muchas veces de nosotros. Bueno, hablamos un poco de esa conferencia, o de que por dónde va usted. Bueno, yo lo que intento es, en primer lugar, señalar que estamos en una situación de encrucijada importante en España. ¿Por qué? Porque la defensa jurídica se está debilitando y está retrocediendo en materia de protección de derechos fundamentales. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí hay trabajadores de la Suiza que por el conflicto laboral de la Suiza están en riesgo de ingresar en prisión. Y ahí se da un caso muy curioso. Y es que ya el propio juzgado, que ahora, por cierto, de manera irrazonable, en mi opinión, se opone a la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con lo cual, el propio juzgador quiere que estos ingresen en prisión, lo cual a mí me parece sencillamente un disparate cuando hay otras medidas que podrían ser proporcionadas. Y estos trabajadores son víctimas de unas sentencias que desvincularon el conflicto laboral de los derechos fundamentales. Y eso no es cierto. Ese conflicto laboral, que era un conflicto reivindicativo, está vinculado al ejercicio del derecho fundamental de reivindicación y de conflicto, que no solo es el derecho fundamental de huelga, sino que también el Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces que existe el derecho al conflicto, a la protesta, por parte de trabajadores a través de su libertad de expresión, derecho de manifestación, etcétera. Entonces, ese primer punto yo creo que es un punto muy importante. Y además le voy a decir otra cosa. Yo sencillamente me abrumo cuando oigo que el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, interpreta que la amnistía es una cuestión de legalidad ordinaria, lo que ellos han dicho en relación con Puigdemont y otros políticos. No es una cuestión de legalidad ordinaria. Ustedes han retorcido la letra del Código Penal, y cuando se retuerce la letra del Código Penal para imponer una pena, se está vulnerando el derecho fundamental de legalidad penal, que según sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional y antiguas del Tribunal Supremo, con otra sala distintas, establecen claramente que no cabe interpretaciones de un precepto penal amplias, analógicas, que implican el castigo, la represión por el ejercicio de un derecho fundamental. Tendríamos que estar, ¿no?, casi toda la mañana hablando de esto y de otros temas, porque el asunto laboral y estos temas dan para mucho. Pero bueno, hemos querido acercarnos un poco, ¿no?, a Enrique Lillo, que va a estar hoy aquí en Asturias y también mañana en estas jornadas en esta escuela de verano de Anita Sirgo. Gracias por habernos acompañado, Enrique. Muchas gracias a ustedes por llamarme para compartir este rato y expresar mis opiniones. Gracias. Gracias.